Conceptos de especies. La especie es una de las unidades más fundamentales en biología. Es fundamental de dos maneras. Por un lado, es una unidad poblacional y evolutiva básica. Por otro lado, también es una unidad básica en la clasificación. Gracias a la sistemática, cada especie recibe un nombre que sirve como identificador único y que tiene un lugar en una disposición jerárquica que refleja a la vez sus relaciones evolutivas y proporciona una base para el lenguaje de los biólogos. Esencialismo o tipología. En el esencialismo se consideraba que un grupo tenía una esencia o naturaleza, que lo convertía en lo que es. Clasificar significaba descubrir esta esencia y definir los grupos sobre la base de las propiedades supuestamente esenciales. Nominalismo y realismo. La especie presenta dificultades para un evolucionista. Si una especie se divide gradualmente en dos especies descendientes, por ejemplo, no hay un momento en el que se pueda decir que ahora tenemos dos especies en lugar de una. Esto sugiere que la clasificación es arbitraria o que los grupos taxonómicos son meras abstracciones y solo los individuos son reales. El realismo, por el contrario, sostiene que tanto las clases como los individuos son reales, aunque las clases son abstractas. Conceptos y definiciones de especie. Por lo tanto, los científicos y los filósofos han adaptado una gran variedad de posiciones sobre lo que significa cuando decimos que algo es o no es una especie. La taxonomía moderna ofrece una solución más satisfactoria. Trata el término general como una referencia a un nivel en un sistema jerárquico de clasificación. Estos niveles se denominan categorías y los grupos que ocupan los niveles se llaman taxones, por lo que una especie es una categoría. Una definición de especie es una definición de la categoría de la especie. Concepto de reconocimiento. Hay variaciones que se pueden considerar alternativas al concepto de especie biológica, en las que se requiere tomar en cuenta a las especies como clases de organismos similares más que poblaciones. Los distintos conceptos se basan en reconocimiento, cohesión, evolución, cladismo y un concepto usado en taxonomía. Hay conceptos que toman en cuenta a la especie como una clase, pero a los taxones los consideran como individuos desde una perspectiva ontológica. La categoría de especie se puede considerar como una clase natural y el concepto de especie biológica como una determinada población sobre la cual se formulan leyes de la naturaleza. Las clases naturales son clases objetivas, debido a que se basan en las leyes de la naturaleza y estas leyes existen independientemente de la opinión o juicio personal de cualquiera, aunque no todas las clases tienen un carácter tan objetivo, por lo que hay objeciones ante la objetividad de las clases naturales. Debido a que la similitud en que se basan estas quedan a criterio del espectador, esto provoca que la subjetividad tenga un papel importante en el establecimiento de clases naturales. Ahora bien, el concepto de especie fenética se basa en las similitudes fisiológicas y morfológicas, entre otras, establecidas por la escuela feneticista bajo técnicas estadísticas apropiadas, aunque estos parámetros también son subjetivos. En distintos campos se toman en cuenta factores distintos para agrupar a las especies. En la morfología es por la similitud en cuestiones de anatomía y propiedades morfológicas. En la genética, la similitud de los genes, y en la fisiología toma en cuenta la capacidad fisiológica de aparearse y producir descendencia. Hay cosas que se pueden cuestionar dentro de los conceptos de especie en fenética y morfología, debido a que existe el polimorfismo, es decir, hay una variedad de formas en los organismos, esto incluyendo las diferencias claras entre hembras y machos, que al reproducirse la descendencia es fértil, y hay especies en las que el dimorfismo sexual es muy marcado. Todos estos problemas a los que se enfrenta el concepto de especie en la biología, es complicado llegar a un consenso en que una definición se ajuste a todos los casos. De esta manera, se generan dos formas en que se tratan estos problemas. Por un lado, el monismo, que busca establecer una sola definición para la palabra especie, mientras que el pluralismo apoya que el término especie signifique al menos dos términos o más dependiendo de las circunstancias. El encerrar todos los aspectos que envuelven el uso del término de especie resulta complicado, y el hecho de tener distintas definiciones basadas en las circunstancias puede llevar a un uso erróneo del concepto por su ambigüedad, aunque en la práctica es lo más apto. Esta complejidad no es nueva y puede que el tener un consenso no esté a la vuelta de la esquina. Es un concepto muy presente y muy complejo, pero no deja de dar de qué hablar.